Comida más picante que he comido en mi vida. Es indescriptible. Me lo puedo comer en un mes. Esto sí que es locura, ¿eh? Podría no comerlo perfectamente, pero loco. Tío, ¿cómo se ve eso? Muy buenas a todos, soy Changmin y bienvenidos a Changara TV. Corea se ha convertido en una de las gastronomías más populares del mundo. Su contenido se viraliza, aparece en programas de televisión y atrae el interés de las personas gracias a su variedad de platos, su comida picante, a su comida tradicional, a su street food y muchas otras cosas más. Pero ¿sabías que de la comida tradicional coreana hay platos que le vuelan la cabeza a los extranjeros? El vídeo de hoy va de eso. Hoy tengo conmigo un invitado muy especial, a mi querido amigo Tano Villar. Qué bueno, hermano. Qué estás? bueno, muy bien. Ahora bien. ¿Y dentro muy de un bien. rato será lo mismo? No lo sé porque tengo miedo. O sea, tengo miedo. Me has dicho, ven preparado, ven mentalizado porque vas a probar cosas que puede que te vuelen la cabeza. No sé si vas a estar preparado. Yo voy a hacer mi esfuerzo, pero cuéntame qué es. Bueno, no quiero hacer mucho spoiler, ¿vale? Pero Vale. aquí tenemos a mi amigo Tano, él es un experto en el tema de la comida y hoy nos va a dar su opinión profesional en un sector que todavía no he visto en ninguno de tus vídeos. Entonces vamos a probar una serie de comidas que por lo general a los extranjeros les vuelan la cabeza. Ok. Y va a ser muy especial poder hacerlo contigo, así Vale. que ¿vamos allá? Tío, ¿cómo se ve eso? Pero una cosa. Ok, estamos en uno de los sitios más emblemáticos y románticos de toda Corea. No existe Mejor opción. Eso es. Pondegi. Pondegi es el nombre del plato. ¿Qué elaboración lleva? Lleva una elaboración bastante sencilla que son gusanos de seda enlatados, hervidos y enlatados. Visual. Madre mía, tío, ¿cómo se ve eso? Pero una cosa. Pero, a ver, del 1 al 10, ¿cuánto comen los coreanos esto? Ahora mismo, tú pillas a un coreano en la calle y le dices, a ver, campeón, ¿cuánto hace que te has comido una lata de pondegi? Te dirá, Ayer. esta mañana para desayunar. Sí, pero... No, lo que sí que es cierto, ¿dónde lo hemos comprado? En un convenience store, Sí. en un GS25. Sí. Esto quiere decir que es una de las cosas más buscadas. Y es que en Corea, al igual que en España, tenemos el sistema de tapas. Tú te tomas una cerveza y te abres una lata de mejillones, ¿no? Aquí es exactamente... Ya, eso me vale. Sí. La comparativa me vale. A mucha gente a lo mejor los mejillones le pueden dar asco. O los caracoles, ¿no? Pero luego lo pruebas y, mira, no está tan mal, ¿no? Sí. Pues igual hoy va a ser lo mismo. ¿Hay que quitarle el agua o se come así tal cual? No, sí. Los coreanos beben agua también. Ah, o sea, hay que beberlo. No, es como un caldito. Un caldito, a mí me gusta. Me temo que no. ¿Vale? Vale, vamos a probarlo. Yo voy a pillar esta, ¿vale? Que esta se ve... Uy, se me ha caído. ¡Ay! Se Vaya, me ha caído. vaya, por Dios. bueno, vamos Es al que tengo siguiente la mano punto. fría. Proteico. Bueno, va. Salud. No está tan mal. Que no está tan mal, estoy llorando, cabrón. He comido gusanos de madey, he comido tarántula gigante, he comido escorpión, he comido balut, he comido huevo de pollo de un día. Y de todos los gusanos que he comido en México y en China, este es el peor. Está húmedo, tío. Lo muerdes y te explota en la boca un caldo que... ¿Qué es este caldo? Vamos a probar el caldo aparte, ¿no? A ver, pero... A ver, vale, ahora... Pues no está mal. Es imposible, tío. No está, Es- está bueno. Corea antiguamente era productor de seda. Entonces, los coreanos, en ese momento, para rentabilizar y Lo para pruebo, aumentar la cantidad de proteínas que ellos comían, decidieron empezar a comer esto y ese es el origen de esta comida. Sí, pruébalo. No, te va a sorprender, ¿eh? ¿A que no es para tanto? El bicho está mucho peor. Espera, se lo voy a dar a una paloma. Ven. Si las palomas comen- Pitas. Toma, come. Mira, lo ha dejado, chaval. A mí el primero me ha causado rechazo, pero cambia, ¿eh? Esto a lo mejor me lo puedo comer en un mes. Ay, no viene con las patitas este. Una pena. Esto es muy típico. Esto es muy típico, Sí, esto es calamar seco. Esto sí que lo has probado, ¿no? Sí. Otro acompañante también para la, Sí. para la cerveza. Ah, salsa. Viene con salsa y todo. Sí, a luego calamar. Escucha. Está bueno con la salsa, no pica, ¿eh? Es gochujang. Me he metido mucho en la boca. Esto a lo mejor me lo puedo comer en un mes. Bien, ¿no? Esto es un poco más... Esto se puede comer. Esto es el ambiente. Si quieres darle una probada, te lo recomiendo, ya que puede ser una forma de experimentar la cultura coreana, de ver un lado cultural que a lo mejor no conocías. Y esta es una de las formas en las que los coreanos disfrutan sus tardes. Así que de aquí nos vamos al siguiente punto. Esto pica una barbaridad, loco. Qué bien huele. Buah.
Bueno, estamos aquí. Esto me convence más. ¿Te convence? Esto me convence más. Bueno, sí, por no fin me la tenemos esperaba. un poco de feedback positivo. Sí. Me esperaba ya que el resto del día me hubieras puesto caras, pero no, me has puesto una cara buena al ver esto. No, porque las patas de pollo, la verdad que las he comido. No soy fan, como a mí tampoco me gusta mucho repeler un hueso, ¿sabes? Yo sé que tú eres mega fan, te flipa. Y esto consiste en ir comiendo poco a poco y también es un plato que en la gastronomía española se consume. Por ejemplo, la paella en muchas ocasiones pues lleva pata de pollo. ¿Sí? Sí, es Yo bastante no, común. yo no me las he encontrado Sí. mucho. Hay gente a la que le puede chocar un poco y de hecho se considera como uno de los platos en los que a muchos extranjeros les chocan. Pero lo veía necesario incluir en este vídeo. Así que brindamos con la pata de pollo. Esto pica una barbaridad, loco. Dice que estas son las que no pican. Pero ¿cómo que no? No pica los cojones. 사장님, 안 매운 거 이 부분이죠? 안 매운것도 조금 맵긴 해요. Dice que ¡Chulo, estas son las que cojones! pican poco. Pero loco. Que pica una barbaridad, loco. Pica una barbaridad, ¿eh? ¿Cómo pica, chaval? ¿Qué es eso? Sopa de maíz. Mira qué textura tiene. Es como, me recuerda como una papilla, ¿no? Algo así, unas natillas. La textura es como de las natillas, os diría, ¿eh? ¿Y no te alivia un poco el sabor picante? Sí, es como si estuvieras bebiendo un caldo de pollo con una textura con maicena. Está rico. ¿Qué nivel de picante dirías que tienen estas patas de pollo? ¿El pulled duck llegaría al nivel del pulled duck? No, ¿verdad? Pelín menos que el bulldog, pero no te creas que se va mucho, ¿eh? Pues si lo habéis probado, estas picarían un punto por debajo, pero tampoco te creas que mucho menos, ¿eh? La pata de pollo más picante según el dueño. Hostia. Esto es incomible, ¿eh? No pica tanto, ¿eh? Esto llega al masoquismo, pero ¿sabes cuando comes algo picante? En Corea se come el picante como a nivel terapéutico. Te quita el estrés, te quita el cansancio. Aunque el lado negativo puede ser igual a las hemorroides. No puedes hablar, ¿no? Está como el bulldog. Un poco más, como el bulldog más o menos, un poquito bajo, ¿no? O sea, él va a morir, fíjate. Estás jodido todo el día, ¿eh? Yo creo que esta es una de las comidas más picantes que he comido en mi vida. Sí, Por sí. lo menos para la gente que le guste el picante, que le guste superar retos o probar cosas. O la gente no, la gente que se pone a rodar los vídeos comiendo el pulled duck. Veniros a comer esto. Esto es un reto. Esto sí que es locura, ¿eh? Esto sí que es locura. Ya tenemos a Tano que se está haciendo un spoiler él solo, porque mira, adivina qué vamos a comeros. ¿Tortilla de patata? Mira, mira qué gracioso. Pobrecillo. Pobrecillo la que le va a caer. Ah, nos han preparado la mesita y todo, ¿eh? La mesa perfecta. Mira, con vistas al mar. Ah, qué bueno. Como en Madrid. Esto sí que es locura, ¿eh? Esto sí que es locura. Esto sí que es locurón, ¿eh? Esto es locurón, ¿eh? Esto es locurón. O sea, esto... no, esto es muy duro, ¿eh? Puede ser un poco... A ver, tío. Culturalmente hablando, esto puede ser un poco chocante. Pero bueno, el vídeo de hoy va de eso. No todo el mundo que vea el vídeo puede decir, ah, mira, yo lo puedo probar. No, hay gente que a lo mejor le puede crear un poco de rechazo, pero aquí el objetivo es compartir las culturas Y mostrarlo. Y mostrarlo. Además de aceptarlo, porque aquí esto es como el pan de cada día, aquí es un plato muy común. ¿Esto cuándo se suele comer? Esto para la cena. De hecho, mantiene la frescura de pescado y de hecho se ha dicho que tiene propiedades para el hombre de darte Virilidad. virilidad. Hay un dicho en Corea incluso que dice que si una vaca está reventada, si se come un samnakchi, enseguida vuelve a la vida. Curioso, ¿eh? Qué locura, tío. Sí, yo ahora mismo no estoy reventado. Podría no comerlo perfectamente, ¿vale? Porque ahora me encuentro bien, puedo ir corriendo ahora mismo, ¿vale? No hay problema. Vamos a probarlo. Yo voy a coger uno, El que se mueva. Sí, hombre, Uno que se mueva a ver, mucho. uno que se mueva mucho. Se mueven todos, que parece... Qué locura. Y además tiene... Fijaos que tiene como un poco de babilla, ¿no? Míralo. Pero estas son las conexiones nerviosas, en realidad. O sea, es que lo que quiere decir es que eso está muy fresco. Mira, Se me ha caído. ¿Te ayudo? No, es que se había pegado con la... Mira, ahora. Ahí lo tienes. Se quedan pegados. Vale. ¿Vamos? Vamos. Tiene una textura gomosa, Está muy salado, ¿no? porque le habrás puesto mucha salsa. ¿Se te ha caído Es que entero? se ha puesto a nadar ahí.
Pero no tiene un sabor a mar fuerte, de hecho. No te sabe a pescado, ¿verdad? ¿Qué A tal? ver, es un plato que es un choque cultural muy fuerte porque en gastronomía de España no hay nada parecido. No al sabor, sino a lo que es la impresión y lo que es el plato en sí es muy fuerte. ¿Qué mejor te serviría como comparación? No hay nada tan hardcore. Guapo está, chaval. Muy 감사합니다. Ah, podría haberte esto. ¿Por qué no te ha ido esto desde el principio? Hemos empezado por lo heavy, Meter esto teniendo esto. para suavizar el sabor. Vamos a probar el juango. Este Vale, es un este- pescado que se toma mucho crudo también en Ok. Corea. ¿Cómo se llama este pescado? Rodaballo. Ah, rodaballo. Ah, muy bien. Meterle un poquito de salsa de soja únicamente en este. Salud. A ver. Está buenísimo. Esto sí. Esto está increíble. Esto es una delicatessen. Estos platos, esta mesa que tenemos aquí, Oh. son unos de los acompañantes que son como de gusto exquisito para tomar una copa. A mí me mola mucho, ¿eh? Un sabor muy ligero y el pescado más fresco no puede estar. Más fresco no puede La, estar. la de la pecera, tu colega. Y el del sándwich tampoco, ¿verdad? Más fresco que esto ya es imposible. Ya es que sería te está- sin cortar. No, te está comiendo a ti, ¿vale? Este ha sido el tercer paso de las comidas que más le vuelan la cabeza a los Este ha extranjeros. sido duro, ¿eh? ¿Hay uno más duro que este? Puede ser que sí. Y de aquí nos vamos al cuarto sitio. Vale, tengo ahora mismo una buena y una mala noticia. Empiezo Dame por la buena. Sí. La buena es que llegamos al último lugar del día. Después de esto serás ¿Qué libre. huele, loco? ¿Es esto? ¿A qué ¿Libre? huele, loco? No, el olor no se puede grabar. Pero espera un momento. Me raya por la chaqueta. ¿Va a apestar? Quizás un poco. La dejo fuera. Me he atrevido con todo el resto. Pero el olor... hay coreanos ahora mismo pasando por la puerta que están diciendo, no entres ahí. O sea, me han hecho así con la mano, me han dicho, ahí no. Yo no he visto a nadie hacer eso en Sí, realidad. sí, me han ¿eh? dicho, ahí me han hecho así, ¿vale? Varios de ellos. El olor desde la puerta es indescriptible. No se puede grabar el olor. Qué lástima, O sea, ¿verdad? es indescriptible. Yo me atrevo con todas las comidas del universo. Esto no había llegado el momento porque no he querido, pero el olor es indescriptible. No sé si voy a poder estar dentro, cero coñas, ¿eh? Que para el olor soy muy... Sí, no sé si voy a poder estar dentro, ¿eh? ¿Paso yo primero? Sí. Los cojones. Este va con tapándose la tocha. No está tan mal, ¿no? Vale, ahora dentro de 2 minutos viene la señora Sí. que nos va a hacer el procedimiento. Ok. ¿Vale? ¿Qué tal el olor? El olor es... No me lo voy a meter en la boca. Es literalmente si abres una botella de amoníaco y pones la nariz y hueles. Es exactamente igual. De hecho, a ver, la razón de este olor es porque la manta raya no tiene vejiga. Entonces, parece ser que expulsa la orina a través de la piel. Eso es lo que hace que cuando antiguamente se transportaba a la capital no se pusiera malo y aguantara más tiempo, cuando otros pescados se podrían. Entonces, es uno de los motivos que hacía que Pero tío, me ha que dejado aguantara, mal- no se me ha dejado- pudriera. Me ha dejado mal cuerpo, ¿eh? Es la primera vez que lo ves así, Me ¿verdad? ha dejado mal cuerpo, ¿eh? O sea, estoy ahora mismo jodido, ¿eh? La señora que no me lo dé en la boca, por favor. No, no le sonrías, no le digas que venga. 제가 먼저 먹을게요. Increíble. No, pero yo no, a mí no, yo no quiero. No que sabía nada, Yo pescado. necesito probarlo yo por mi cuenta. Eso es demasiado. ¿Lo quieres con Claro, ese 아니면 Sí. 제가 먹을게요. Dice que confíes en ella. Cuesta, ¿no? No está mal cuando lo pruebas. Yo creo que afecta un poco el hecho de entrar y olerlo
y eso te condiciona un poco, pero luego cuando lo pruebas en realidad es menos lo que es en la boca que la impresión que te da cuando empiezas a olerlo. Te despeja la nariz. Es fuerte, pero sabe rico. No entiendo cómo una comida puede estar como si fuese directamente un producto químico. O sea, nunca había probado nada parecido con un sabor de amonio. Y a mí me sabe a eso, amonio. Es muy loco ese sabor, ¿eh? Deciros que la experiencia es increíble. La experiencia es preciosa, es algo cultural increíble, pero esto es para gente muy avanzada. Alguien que no haya probado ni, obviamente, pescado crudo ya ni lo menciono, sino sabores fuertes. Es un sabor muy fuerte. Yo tengo ahora mismo como en la boca, como si fuese como si fuese amoníaco. Es que es amoníaco, o sea, es que literalmente es amoníaco. Y aquí de todo esto, a mí me interesa mucho, con todas las experiencias que hemos tenido hoy, saber tu opinión. Yo, compartiendo mi opinión, como español coreano, que tiene ambas partes, sí que es cierto que cuando comí estas comidas por primera vez, me causaron un impacto. Yo, de hecho, a mí el pondeki, que son los gusanos de seda, es una de las cosas que más todavía me cuestan, incluso más que el jungo. El jungo yo la primera vez que lo probé, Pero para esto mí porque era lo has probado imposible. más veces, ¿no? Al final me ha empezado a gustar, pero al principio no me gustaba y ahora me encanta. Yo creo que para todo aquel occidental que quiera probar este tipo de comidas, a ver, tienes que tener la mente muy abierta, porque pues, si no, por ejemplo, el pulpo no lo pruebas. Es imposible que pruebes el pulpo, se está moviendo, está crudo. Son muchos conceptos que para alguien español le va a costar mucho. La mantarraya fermentada se ve muy bien, pero el olor para mí es de lo más hardcore que he probado nunca. De compartir la cultura de alguien en temas relacionados con la gastronomía es algo muy bonito. La cultura coreana es mucho de eso, es de compartir una misma mesa, alimentarte, que te alimenten y probar cosas que a lo mejor en otro contexto no las probarías. Sí, exacto. Entonces agradezco mucho que hayas hecho ese esfuerzo. Este es el tipo de contenido que vamos a estar haciendo por aquí, así que te invito a que te suscribas, que nos dejes en comentarios qué tipo de cosas quieres ver de Corea. Sí. Y en comentarios, sí o sí ya, necesito que me dejéis. Si sois team pulpo vivo, team mantarraya fermentada olor a amoníaco o team me quedo en la barrera y lo veo desde lejos. Porque sé que muchos de vosotros vais a estar diciendo, Tano, pero oye, no has comido más, come más. Me gustaría verlos aquí, ¿eh? Sí. Me gustaría verlos aquí, déjame en comentarios. Muchos dirán, ay, qué fácil es probarlo, pero no. Si vienes a Corea, te invito, te reto a que vengas y que lo pruebes. No te vas a olvidar de la experiencia. De Eso te hecho, lo todos aseguro. los que lo probáis, dejadlo en comentarios si lo habéis probado o nos escribís a Instagram y nos enviáis la foto probándolo. Esa es la mejor. Esa es la mejor, esa es la que no falla. Compartiremos las historias y nos vemos en el próximo vídeo de Changara TV. Oye, cuando lo pruebas varias veces no está mal, ¿eh? Yo creo que es falta de costumbre. ¿No te animas otro bocadito? Yo creo que esa forma con la que me estás mirando es que no.